Lectura del libro de Isaías. Decid a los cobardes de corazón, sed fuertes, no temáis. Mirad a vuestro Dios que trae el desquite. Viene en persona, resarcirá y os salvará. Se despegarán los ojos del ciego, los oídos del sordo se abrirán. Saltarán como un ciervo el cojo, la lengua del mudo cantará. Porque han brotado aguas en el desierto, torrentes en la estepa. El páramo será un estanque, lo reseco un manantial. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alaba, alma mía, al Señor. Salmo 145. El Señor mantiene su fidelidad perpetuamente. Hace justicia a los oprimidos, da pan a los hambrientos. El Señor liberta a los cautivos. Alaba, alma mía, al Señor. El Señor abre los ojos al ciego, el Señor endereza a los que ya se doblan, el Señor ama a los justos, el Señor guarda a los peregrinos. Alaba, alma mía, al Señor. Sustenta al huérfano y a la viuda y trastorna el camino de los malvados. El Señor reina eternamente, tu Dios Sión de edad en edad. Alaba, alma mía, al Señor. De la carta del apóstol Santiago. Hermanos míos, no junten la fe en nuestro Señor Jesucristo glorioso con el favoritismo. Por ejemplo, llegan dos hombres a la reunión litúrgica. Uno va bien vestido y hasta con anillos en los dedos. El otro es un pobre andrajoso. Ven al bien vestido y le dicen, por favor, siéntate aquí en el puesto reservado. Al pobre, en cambio, estate ahí de pie o siéntate en el suelo. Si hacen eso, ¿no son inconsecuentes y juzgan con criterios malos? Queridos hermanos, escuchen. ¿Acaso no ha elegido Dios a los pobres del mundo para hacerlos ricos en la fe y herederos del reino que prometió a los que lo aman? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dejando Jesús el territorio de Tiro, pasó por Sidón, camino del mar de Galilea atravesando la Decápolis, y le presentaron un sordo, que además apenas podía hablar, y le piden que le imponga la mano. Él, apartándolo de la gente a solas, le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua, y mirando al cielo suspiró y dijo, Efetá, esto es, ábrete. Y al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y hablaba correctamente. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos. Y en el colmo del asombro decían, todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, bendición especial. Hoy es el 23º domingo del tiempo ordinario y hemos escuchado el mensaje de la palabra de Dios que llega a nuestra vida para nutrir, fortalecer y darnos la esperanza que necesitamos y para seguir confiando en nuestro amado Padre Celestial. Hoy las lecturas que hemos escuchado pues tratan de cómo el Señor viene para abrir el corazón del ser humano, pero hoy muy especialmente para poder abrir el corazón, dice la palabra de Dios, el Señor abre el oído y también hace que la lengua se suelte para que pueda escuchar la palabra de Dios, para que pueda predicar la palabra de Dios, para que pueda sentir y vivir la palabra que Dios da, porque si el hombre tiene su oído sordo, cerrado, tiene su oído duro para escuchar la palabra de Dios, pues simplemente no entra al corazón y esa palabra de Dios no se hace vida, no se da testimonio de ella. Por eso en las lecturas que hemos escuchado hoy, especialmente de la primera y del Evangelio, nos dice a nosotros que el Señor vino a curar esa sordera. A veces no es una sordera física, sino que es una sordera más bien de tipo de falta de atención a la palabra de Dios. Es aquella sordera que uno escucha, pero como no conviene o como que la vida tiene que cambiar, entonces como que la deja pasar de largo, como que entra por este oído y sale por el otro y no la dejamos que haga su obra en nosotros y por eso la dejamos pasar de largo. Por eso dice el Señor, cura ese tipo de sordera, porque escuchamos, pero no, o más bien oímos, pero no escuchamos la palabra de Dios, solamente de oídas.
Escucharla es aprenderla, es hacerla nuestra, es vivirla, es sentirla, es amarla, es dejarnos golpear por esa palabra que cambia y transforma nuestra vida. Y por eso el Señor viene a curar ese tipo de sorderas que no nos deja a nosotros vivir la palabra de Dios. Y dice desatar la lengua, que es el otro verbo que utiliza para proclamar la palabra de Dios, para anunciarla. Y ahí es donde el Señor hoy nos habla bien claro. Y hay un hecho hermoso en esta lectura del apóstol Santiago, donde dice, hermanos, ustedes si juzgan con criterios humanos, pues continuarán haciendo lo mismo que hace cualquier persona que no conoce a Dios, dándole títulos a personas que aparentemente muy bien vestidas y con joyas y con alhajas se hace presente en la reunión litúrgica y ustedes piensan que ese es el que hay que darle el puesto de importancia. Y dice, Dios ha dado el puesto de importancia a los pobres y a los humildes para Él mismo acallar y humillar a aquellos que se consideran sabios, ricos o poderosos. El Señor habla a través del humilde y por eso hoy el apóstol le dice a los de la comunidad que se reúnen para orar, tengan cuidado de no practicar eso, porque o si no de lo contrario ustedes se encontrarían con favoritismos. En otra expresión sería, ustedes se encuentran excluyendo a la persona, al humilde, al sencillo, al pobre, al andrajoso, como dice hoy la palabra de Dios, pensando que el que tiene la ropa de marca, el que se viste con prendas las más costosas que la sociedad de consumo nos ha puesto, y entonces el que tiene lo más caro, el que tiene el celular de marca, el que tiene la bolsa de marca, el que tiene todo de marca, los zapatos, la ropa, entonces decimos, oh, este hombre sí que es importante, pero el corazón, ¿cómo está? Mi Dios mira el corazón, no las apariencias, todo eso con lo que nosotros aparentamos o a veces nos ponemos, no es lo que nos da la esencia y la calidad de ser humano, de persona. Es lo que llevamos en nuestro corazón, lo que en realidad habla qué tipo de personas somos. Y ahí es donde mi Dios mira y ahí es donde el apóstol nos invita a mirar. ¿A quién consideramos nosotros importantes? Si Dios consideró importante al humilde, al que no valía nada supuestamente para la sociedad, para mi Dios es el primero y así nos invita también a reconocerlo, porque todos somos iguales delante de Dios y ninguno tiene un puesto de privilegio. Y en el Evangelio, como bien decíamos, el Señor nuevamente desata, suelta, abre el oído y desata la lengua de aquel para que pudiera hablar. ¿Cuántos son los ruidos, hermanos, que no nos dejan escuchar la palabra de Dios? Y hoy en día, ¿qué es lo que vemos nosotros y qué es lo que tenemos? Pues unos audífonos puestos en nuestros oídos que no nos dejan escuchar la palabra de Dios. Preferimos escuchar basura porque así es y cosas sin sentido y siempre estamos en un mundo encerrados, ya no nos escuchamos del uno al otro, ya no podemos comunicarnos porque si no es con un aparato metido en el oído, entonces ya estamos, mejor dicho, que no nos hallamos porque le tenemos miedo al silencio. Y hoy el Señor también viene a curar ese tipo de sordera que no deja escuchar la palabra de Dios. Y si no escuchamos la palabra de Dios, pues ¿qué estamos guardando en nuestro corazón? ¿Y qué vamos a poder hablar y qué vamos a poder poner en práctica si nuestro corazón está vacío? Dale un lugar a Dios, aparta un tiempo para Dios, entra en el silencio donde mi Señor habla y donde pudiéramos decir, Señor, si tú hablas en el silencio, permíteme que yo también tenga la capacidad de escucharte y que tenga el tiempo para poderte así, Señor, escuchar y recibir el mensaje, llevarlo a mi corazón y luego ponerlo en práctica. Escucha la palabra de Dios y pídele al Señor que sane esas sorderas que son provocadas, esas sorderas de falta de interés por el amor y la palabra de Dios, que a veces nosotros mismos la provocamos. Señor, toca nuestros oídos, desata nuestra lengua para que así podamos oír y hablar palabra de Dios. Que el Señor nos bendiga, roguemos al Señor para que Él nos regale su amor y su bendición en este domingo y bendiga a aquellas personas que nos piden que oremos por ellas, especialmente las que están enfermas en clínicas, hospitales, aquellas que están pasando momentos difíciles en su vida, en su salud o en algún momento, alguna etapa de su vida. El Padre Dios les auxilie y les bendiga grandemente. También oremos por aquellos hermanos nuestros que hoy 8 de septiembre están cumpliendo un año más de vida. El Señor sea quien le bendiga su vida, su salud, sus trabajos y proyectos. Hoy, 8 de septiembre, celebramos la Natividad de la Santísima Virgen María. Y pues qué bonito decirle a la Virgen María Santísima, feliz cumpleaños, Madre de Dios y Madre nuestra, y que el Señor te bendiga. También, así,
Que la Virgencita María Santísima, a través de su Hijo Jesucristo, nos bendiga y nos muestre el camino para llegar a la salvación. Y todos los que cumplen años en este día, Dios les bendiga. También oremos por aquellos hermanos nuestros que han descansado en la paz de Cristo. El Señor los reciba en el reino de los cielos. Y a todos nosotros nos bendiga el Señor en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz domingo para todos. Dios les bendiga.